¿Qué tal? Buenos días, pues aquí estamos una mañanita más, además una mañana que promete ser pues como el día de ayer, ¿no? Un día de primavera al completo. ¿Qué tal la resaca del primer día de cata? Que sé que más de uno y más de una ayer ya estuvieron dándose una vueltecita y viendo cómo estaba el terreno de cara al fin de semana, que se presenta además con una afluencia de público tremenda. Para eso tenemos que conocer a ciencia cierta el tiempo que nos va a hacer en Córdoba y provincia, así que vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología y que ellos nos pongan al día de todo este tema. Buenos días, hoy en Córdoba amanecemos con un día muy primaveral, cielos despejados y algo de nubosidad de evolución, eso sí, en zonas de montaña. Las temperaturas apenas cambiarán, tendremos valores máximos ya durante este mediodía de 23 grados en Pozo Blanco, 24 en Priego de Córdoba, Lucena, Doña Mencía, Hinojosa y Peñarroya Pueblo Nuevo, 25 en Cabra, 26 en Puente Genil y los 27 en Palma del Río y la capital. El viento soplará de componente este y lo hará flojo en general. Tomamos un café. Después. Bueno, han visto ustedes un día de primavera total y absoluto, así que fresquito, fresquito a aquellos que vayan a ir a disfrutar de la cata el día de hoy, sobre todo al mediodía, porque se pasa un poquito de calor, ¿eh? Hay que estar, hombre, que no nos vayan a dar ningún golpe de calor ni nada de eso. Hay que mirarse un poquito y tener cuidado y luego beber con moderación, que están muy buenos los caldos de Montilla y Moriles, pero no hay que pasarse. Hoy vamos a hablar de algo muy especial, y ya que estamos hablando de cata y estamos hablando de este pistoletazo de salida que le pega la cata a nuestro mes de mayo, que yo siempre digo que es que tenemos la gran suerte de tener mes y medio de mayo, porque empieza a mediados de abril y termina con el último día de mayo, así que hoy tenemos la gran suerte de contar con el pregonero de este año, con Pablo García Casado. Bienvenido. Muchísimas gracias. Y es que hace nada, un poquito más de 24 horas, todavía no hace los 2 días, de ese pregón, de ese pistoletazo de salida que diste en el Salón de los Mosaicos del Alcázar de los Reyes Cristianos, y que fue un pregón, he de decir, que a mí me gustó muchísimo. Bueno, muchas gracias por la parte que me toca. Yo lo hice como mejor he sabido, porque para mí ha sido un reto. Yo nunca había escrito un pregón en mi vida, había escrito muchas cosas, pero un pregón nunca me lo habían encargado, ¿no? Y tenía que adaptarme un poco al género, salir un poco, yo le decía a mis compañeros escritores, dice, tienes que salir de tu zona de confort, de tu relato, de tus poemas, tus cosas, e irte a otro género totalmente distinto, con sus códigos, con sus referentes, con sus imágenes, e intentar hacerlo de una manera contemporánea, abierta, interesante, atractiva, y eso es lo que intenté hacer. Dentro del pregón, al inicio, Pablo se pregunta el por qué lo han elegido a él. ¿Lo has dado ya con la tecla? ¿El por qué has sido tú? No lo sé, yo intentaba darle un poco la vuelta, decir, bueno, yo creo que sobre el pregón hay casi te lleva por defecto a hablar de las flores, del jazmín, del aroma, de mayo, de muchas cosas. Con lo de la poesía y demás, sí, ¿no? Un poco así, un poco melifluo y tal, ¿no? Y esas cosas ya, de tantas veces que se repiten, pues ya es que no nos sugiere nada, ¿no? Ya, es cierto, ¿no? Las cosas cuando se repiten mucho ya se convierten en algo retórico que no suma nada, ¿no? Es decir, la primera vez que tú ves el jazmín o hablas del jazmín te parece una cosa extraordinaria, el jazmín es una cosa maravillosa. Pero de tanto repetirlo, es como los chistes que se repiten mucho, pues ya dejan de tener ¿pierden la gracia? ¿No? Sí, pues la literatura pasa exactamente lo mismo. A tus 45 años cumplidos, sí. Pregonero del Mayo, sí. Festivo, ¿qué sentiste cuando terminó todo y estaba tu mujer, tu hijo, parte de la familia, sí, amigos, sí, aquellos que te arropan y todo el salón en pie aplaudiendo, que poco más y seguimos allí aplaudiendo, por cierto? Bueno, yo una satisfacción enorme, ¿no? Porque ¿sabes qué pasa? Los escritores habitualmente escribimos solos, no estamos solos, nos ponemos, y además este pregón yo me he dedicado bastante tiempo a hacerlo, no porque haya sido muy costoso, que lo ha sido, ¿no? Pero que me lo he tomado con mucho tiempo, ¿no? Entonces vas pensando, y entonces cuando lo que escribes durante mucho tiempo solo durante meses, luego lo pones en marcha, lo pones en público, ¿no? Entonces te das cuenta de que las respuestas, ¿no? Pues son muy importantes, ¿no? Y te das cuenta que aquello que las dudas que tenías se te resuelven rápido, ¿no? Hombre, es verdad que el auditorio era
favorable, ¿no? Porque era la familia, los amigos, la Había gente de todo, Córdoba. había Sí, mucha bueno, gente había gente de que Córdoba, no. había de todos los Sí. estamentos, estaban Sí. del sector militar, estaba Sí, lleno, sí. había de iglesia, Las- había un poquito de todo, Sí, ¿eh? las casetas tradicionales, todo Todo, eso. todo. Hombre, pues claro, un pregón de 40 minutos te da tiempo a hablar y de casi darle un caramelo a cada uno, ¿no? Porque un poco un pregón debe ser algo favorable, favorable a la fiesta, favorable a la gente. Es un texto que uno hace a favor de algo, ¿no? Entonces, es fácil plantear la cosa como una invitación, ¿no? Y yo quería que el pregón fuera una invitación a pasarlo bien, ¿no? Y eso en la literatura a veces no es tan fácil, siempre solemos escribir sobre acontecimientos más o menos complicados, la trama, los dramas y todo esto, ¿no? Pero un pregón debe ser algo favorable, que invite al deseo, que invite Y que no a pasar. aburra. Es que no debe aburrir nunca, un texto nunca debe aburrir, Ah. un texto, cualquier texto que sea, lo último que puede ocurrir es que aburra, porque si no, está solamente escrito hacia sí mismo, y el texto se escribe hacia el otro, hacia ti, hacia que tú te emociones, de alguna manera, incluso aunque te cabres con el texto, pero no debe, jamás debe aburrir, debe emocionar. Antes de desgranarlo, cuando terminaste ese pregón, cuando terminaste de escribir, lo leíste, imagino, Sí, unas, sí. 2, 3 veces, ¿cambiaste muchas cosas? Sí, ¿Sí? hay muchas cosas, sí, porque se escribe por ensayo-error. Siempre, a ver, en el mundo hay dos tipos de escritores. El 99% de la gente que escribimos, hay un 1% que son genios, que escriben las cosas del tirón, de un tirón y sale perfecto, y el 99% estamos ahí currando, quito una cosa, pone otra, ahora pongo esto. Decía un escritor Felipe Benítez Reyes, que escribir es como montar una tienda de campaña, ¿no? Quiero decir que sí, pero es que una tienda de campaña tienes que tenerla bien tensa, por todos los sitios, bien tensa, porque si no, si llueve te mojas, ¿no? Entonces, no puedes dejar ninguna piqueta sin tensar. Y en un discurso de 40 minutos es difícil que en un momento dado no se te destense una piqueta, ¿no? Entonces, hay que amarrar por muchos sitios y hay que borrar mucho. El ordenador ayuda mucho. Vamos a empezar a desgranar, y a mí hay una frase que quiero que me la explique, además que me gusta mucho. Dice: ser cordobés es un estado de ánimo. Sí, bueno, es una frase hecha que dijo en un momento dado Jorge Valdano sobre el fútbol, ¿no? El fútbol es un estado de ánimo, que es tanto como decir un fútbol lo puede ser casi todo, ¿no? Yo creo que ser cordobés es una cosa muy complicada, que por mucho que escribamos sobre la ciudad, ¿no? Es difícil aprenderlo con H, ¿no? Porque el suelo que estamos pisando, no olvidemos que llevan pisando el mismo suelo pues 2500 años, y entonces somos la suma de un montón de cosas, y es muy difícil comprender cosas que pasan aquí, y sobre todo porque es una ciudad lo suficientemente discreta como para que las cosas que ocurren dentro de la ciudad a veces no aparezcan. Y de alguna manera entender nuestro carácter, nuestra manera de ser, nuestra manera de entender y de ser en el mundo, pues no es fácil, a veces damos por sentado muchas cosas y quizás a veces estemos equivocados. También dices que cantar a Mayo es cantar a Córdoba. Sí, porque es el momento en el que nosotros nos ponemos delante de nosotros mismos, ¿no? Durante todo el resto del año pues hacemos cosas. Somos pequeños actores, quizás. Sí, pero digamos hacemos un ejercicio de representación, ¿no? Vosotros la prensa, salís a la calle, tomáis el pulso de la ciudad más que nunca, aunque siempre lo hacéis, ¿no? Pero estáis más tiempo, todos nos vemos más veces y nos exponemos mucho más a la gente que viene, ¿no? Hay gente que viene de Madrid, de Barcelona, de muchos sitios a visitarnos, y entonces que presentamos la ciudad hacia el resto del mundo, ¿no? Y lo presentamos y presentamos lo mejor que tenemos, ¿no? Con lo cual, no quiero decir que el resto del tiempo no seamos Córdoba, pero mayo sobre todo es Córdoba porque es el momento en que más lo ponemos presente y más hacemos ciudad. Este pregón, cuando yo lo leí antes de que se pronunciara, es verdad que nos lo adelantaron para ir sacando alguna cosita, luego te escuché y luego lo he vuelto a releer, ¿no? Para ir desgranando. Me alegro mucho de que se lea tanto. Sí, de verdad. Lo he vuelto a releer con motivo de esta entrevista y sobre todo porque quería recordar las cosas que yo había escuchado, que además me habían hecho recordar a mí también mi momento, por lo tanto he descubierto que prácticamente todos tenemos un momento en mayo. Sí, es una biografía prácticamente, Sí. has recordado muchísimos momentos Sí. de tu vida, sobre todo el año 1988 y los de Sierra Morena. Con eso arranca el desfile por todas las fiestas
que hace de mayo. Bueno, lo bueno que tiene el pregón es que absolutamente nada es cierto. ¿Ah, sí? Sí, todo es inventado. Vaya todo... por Dios, me acabas de destrozar toda la entrevista. No, pero, a ver, la literatura consiste justamente en eso, en que todo sea mentira, pero que todo sea verosímil. Tú cuentas una historia que no es la verdad historia, porque la historia real es muchísimo menos interesante, pero escribe una historia de cómo te gustaría que hubiera sido, ¿no? Entonces hace una reconstrucción que no es tu historia personal, sino es la historia de mucha gente, ¿no? Entonces yo, ¿cómo construyo el pregón? Dice, construyo con mi memoria personal, ¿vale? Como estamos en una cocina, se puede decir, ¿no? Sí, sí. Entonces, como si tú hicieras una comida, ¿no? Entonces tú metes en ese ingrediente tu historia personal, las historias que has escuchado, no sé si son verdad o mentira, ¿no? Las historias que has escuchado de segundas y de terceras manos, ¿no? Luego las historias las leyendas urbanas, ¿no? Que están en la ciudad, que van a corretear, que se repiten año tras año. Y luego cosas que te gustaría que hubiesen ocurrido y que no ocurrieron, ¿no? Por ejemplo, yo nunca fui a la romería. Ah, ¿no? Nunca. O sea, es mentira. Tú lo del Land Rover y el Nissan Patrol y todo esto... No sé nada. ¿Ni lo de Sierra Morena? Nada, fíjate que has escogido subido, un año concreto. no tengo un amigo José, ni tengo un primo, no tengo primo que se llama Luis, todo es inventado. Y está bien que sea así, porque en el fondo el que importa no es el que escribe, el que importa es el texto. O sea, que lo de la Eva María, que todas se llamaban eso sí Eva María, ¿es cierto eso? Todas no, pero no sé. Una gran mayoría. Mi padre, que era jefe de estudio en la Universidad Laboral, todo esto viene porque mi padre estaba un día pasando las notas, pasando los alumnos a limpio, entonces decía Eva María no sé qué, Eva María no sé cuánto, y dice, coño, todo el mundo se llama Eva María. Entonces yo me acordé hasta el año 88, ¿no? De que había muchas muchachas de mi curso que se llamaban Eva María. Entonces ya, claro, ya... Tendría que ver algo con la canción, ¿no? Tú no te llamarás Eva María, No. A lo mejor te llamas Eva María y ni siquiera tú lo sabes. Luego, incluso, lo que quiero decir con eso es que había un montón de cosas que pasaban en esos años 80 que se repetían y que muchos nos sentíamos cerca de eso, ¿no? El autobús de la Priego, pues, es que íbamos a la Laboral y eso volvíamos... Sí es cierto. Sí, íbamos lo a la de Laboral. La Laura, ¿y lo de Monse? Bueno, también un personaje inventado. Bueno. Bueno, hay algunas amigas Monse que dirán, he sido yo, digo, no. Bueno, pero todo el mundo tiene su Monse del instituto, ¿no? Esa Monse que además ocurría lo de la música en el autobús de la Laboral. Hombre, total. Hasta que llegaba mayo. Exactamente, eso sí. Cuando llegaba mayo, aquí se acababa la cinta, se acababan los Fayao Cánibas, se acababa toda la música de los 40. Empezábamos a montar sevillana y tú ibas al autobús, y te gustara la sevillana o no, y eso era el reino, las sevillanas entraban a fondo y claro, el chofer del autobús lo que quería era que los niños tuvieran los menos problemas posible. Esta es la cinta de sevillana, la pongo y ya está, por lo menos se me pone... Claro, y nadie la va a protestar a la Monse, si la Monse llega con la cinta, todos callamos. Hay que ver lo que ha cambiado la vida. ¿Te has dado cuenta? Bueno, a lo mejor no hemos cambiado tanto. Pero sí que han cambiado las actitudes, ¿no? De las personas, de lo que eran aquellos chavales con 15, 14, 16 años de aquellos años a lo que son ahora. No lo sé, yo no tengo tan claro que hayamos cambiado tanto en lo fundamental, ¿no? Yo ahora le pregunto a mis niños que tienen ahora 10, 12 años y dicen, ¿vosotros tenéis novia? ¿Hay alguna que os guste? Y no le pregunto por preguntar porque no me lo van a decir y hace muy bien. Pero tiene que haber otras Monses y tiene que haber otros puntos y tiene que haber otras relaciones con la música, ¿no? Pues ahora les gusta otro tipo de música, que a nosotros nos gustaba otras cosas que seguramente para mis padres pues serían unas músicas espantosas y ahora pues a mí cosas que voy oyendo como lo de Cómeme el donut y esas cosas. Pues, bueno, tremendo, claro, horroroso. Supongo que eso dentro de 30 años pues será una cosa muy normal, ¿no? Lo de la visita a Aguilar... ¿Fue verdad? Sí, eso tiene una parte de verdad y una parte de mentira, ¿no? Y una parte... Ahí es verdad... eso lo utilizas para dar paso a la cata del vino. Sí, porque es verdad que el vino, y eso es cierto, ¿no? Sí. Para una generación, nosotros que no... Primero no entendíamos, ¿no? La cultura del vino no existía, esa cultura. Pero es que no existía, yo creo que la cultura del vino es algo relativamente nuevo. Y mucho bueno, la cata hizo una cosa muy buena que fue, a ver cómo lo explico, civilizar el mundo del vino, ¿no? La idea que teníamos nosotros cuando estábamos estudiando es que el vino era una cosa que ocurría en las tabernas de la Fuenseca, las cosas que bebían los viejos en una botella, o que alguien se tomaba en un peró, pero siempre de gente muy mayor. Entonces resulta que la niño cata... echamos un medio, ¿no? Echamos un medio, estaban con el medio media hora allí, ¿no? En cambio, de pronto, a alguien se le ocurre una idea que es ponerlo en el centro de la ciudad, con unos stands bonitos, modernos, con unas señoras que te venden aquello, tal... Y es verdad que esa primera cata fue muy salvaje, porque entraba todo el mundo y todo el mundo bebía vino y podías comprar la botella que te diera la gana, porque también
Sí. Ahora ya se ha aprendido a hacer esto y ya se ha organizado también Porque tampoco estaba la vida como está ahora, Claro. y las leyes que hay ahora. Claro, las normas no sobre el existían. consumo de alcohol eran mucho más Exactamente, laxas. muchísimo más. Y, digamos, los accesos eran mucho más fácil para alguien comprar alcohol, ¿no? que lo que era ahora, ¿no? Y es verdad que, no controlábamos, ¿no? Ese mundo. Entonces, sí es verdad que aquella visita al instituto que hicimos, ¿no? que Vicente Muñoz, sí, bueno, leyó un poco, pero un poco sin ganas, ¿no? Pero es verdad que nos dijo que, Ponle un medio, ¿no? Y ya nos pusieron vino en mitad de aquello, yo no sé, el profesor, como nos Y a miraba, bailar sevillana y a cantar. y se venga a bailar, que salgan las niñas a bailar, venga, no sé cuánto, y nos pasamos todo eso. Esa fue la visita al poeta. Entonces yo me di cuenta de una cosa, una lección vital. Yo no conocía a Vicente Núñez ni su poesía, me pareció un poco rollo lo que yo leía, porque no tiene nada que ver con mi vida. Claro. Vicente Núñez, un señor que entonces escribía solo árboles, solo álamos, y a mí eso pues, me pareció un poco que tenía poco que ver conmigo. Pero sí planteó una idea más dionisíaca del vino, como de algo relativo al disfrute, ¿no? Pero a un disfrute expansivo, sin... Es verdad que para él el vino era algo mucho más importante, y de alguna manera nos planteaba que la literatura, ¿no? Está bien, ¿no? Pero que la vida es muchísimo más importante. Claro. Y eso él lo llevaba aquí, ¿no? Hiciste referencia a la vida, incluso te dirigiste a todos los que estábamos allí, en un momento que todo el mundo al final acabó con mucha risa. Hubo muchos momentos de risa, ¿eh? Hubo esa risa espontánea que sale, Sí, porque sí. y esa risa y esa sonrisa Sí. de gente que te estaba escuchando, Sí. entre ellas yo me incluyo, y que decía, uy, esto lo he vivido yo. Ahí me veo yo reflejado. Claro, por eso la literatura debe ser eso, tú debes montar una especie de escenario, como estamos aquí, y que tú puedas sentirte dentro. Esa película que estás Sí. contando, te la estás viviendo tú contigo Claro. mismo, te estás recordando en aquellos momentos. Sí, Y llegaste sí. a ese momento lo comentaba ahora Ana, la feria en el Paseo de la Victoria, Sí, sí. en el que todos hemos estado y todos nos hemos visto allí. ¿En qué condiciones? Sí, uno en mejores y en peores condiciones, pero todos muy bien, todos estamos Todos muy bien. estábamos genial. Claro, Mira dónde estamos. Yo recuerdo que, claro, estas cosas, yo vivía al lado de la feria, entonces, claro, junto a mi casa, ¿no? Estaba la caseta de Prica. Y la caseta de Prica, hasta las 4, las 5, las 6 de la mañana, había muchas veces señoras de canción ligera cantando todo tipo de canciones y música, pues de Georgie Down, Rocío Jurado, pero esos cantantes de canción ligera se atrevían, Con todo. se atreven absolutamente con todo, y y me parecía, ahora he visto de una honra intelectual, decir, yo soy cantante profesional y yo soy capaz de dar a todo, claro, pero hasta las 5 de la mañana escuchando, y además que lo tenía que yo estaba acostado y es que estaba allí. Además yo estaba en la carrera, estaba en primero de Derecho, y siempre el profesor de Derecho Civil ponía siempre los exámenes de la carrera En la feria. justo después del día de feria. Hay que ver. Y era terrible. Porque, Qué maldad más grande. Claro, pero todavía había que estudiar bastante los días anteriores, porque yo sabía Para que ti era un poco complicado concentrarte, ¿no? Bueno, es que tú estás estudiando pues el contrato de arras, ¿no? Por ejemplo, en la facultad, ¿no? Y de pronto te llega y te está poniendo aquí pues la barbacoa o yo qué sé. Unas situaciones complicadas. Nos dices también que esta época no es tiempo de visita al urólogo, ni al psicólogo, ni al traumatólogo. Hombre, que dice que el vino que quita las penas mías, ¿no? Sí, es cierto, ¿no? Eso los que están en los hospitales lo saben, ¿no? Que hay momentos en que cuando llegan las fiestas, que se visita menos los hospitales. Somos más felices, ¿no? Nos miramos menos. Sí, tenemos más endorfinas, tenemos que hacer muchas más cosas, y es cierto que nos lo pasamos mejor y que estamos, de alguna manera, no sé si un poco anestesiados, ¿no? Pero sí que un poco estamos menos pendientes de nosotros mismos y más pendientes de otras cosas. No sé si existirá o no. ¿Existe Ulrich Jurado? Porque era mi siguiente... Ulrike Jurado. Ulrike Jurado. No, lo que pasa es que yo... a ver, ¿qué cuenta uno de los patios que no se haya contado ya? Eso es una pregunta, ¿eh? Sí. El que haga el pregón el año que viene o la que haga el pregón, ahí lo dejo, ¿no? Sí, sí. Entonces pensé una cosa, nosotros, y era quizá el primer momento que yo pensé, hay que ver, la literatura trata de ver las cosas de las mismas historias desde otro punto de vista. Es decir, sobre los celos, pues se puede hacer un culebrón venezolano o se puede escribir Otelo. Ajá. Es decir, y son los celos, son los mismos celos. Entonces sobre los patios se puede hacer lo mismo sobre los patios, la luz, el agua, la fuente, bueno, todo eso está bien.
pero está hecho. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo hacemos? Pues nos salimos de aquí y nos vamos a Alemania. Entonces vemos cómo alguien que ha vivido, que vive en Alemania, que se llama Ulrike Jurado, cuyo padre es Manuel Jurado, que vivía en un patio, pero que ahora los dos viven en Nuremberg, una ciudad muy cordobesa, no hay ciudad más cordobesa que Nuremberg, cómo viven y cómo ve a alguien que ha estado en la infancia, que ha conocido de alguna manera, que ahora que crece, que se hace mayor, que se hace periodista y que viaja por todo el mundo, que es capaz de hacer un reportaje sobre cosas, pues yo sé, sobre Vietnam o sobre... Imaginaba que esta señora era, o sea, periodista era una señora que hacía documentales por todo el mundo de viaje, ¿no? Y que entonces la ZDF le encarga, bueno, ¿por qué no hace un documental sobre Córdoba? Entonces se plantea como el reto más difícil, ¿no? Porque el apego a ti mismo te cuesta más difícil, cuesta mucho más trabajo escribir sobre tu propia memoria que sobre algo que te lo dan hecho. Entonces, un poco cómo lee a alguien que ha vivido los patios en su infancia, cómo vuelve y tiene que volver. Y cómo intenta preguntarse eso y se da cuenta de que los patios no tienen, es algo que no tiene respuesta, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, es una pregunta sin respuesta, el porqué de los patios. Las mejores cosas son las que tienen... las que son porque son y no hay donde buscarle el porqué, ¿no? Eso decía Cernuda, el amor es una respuesta cuya pregunta no existe, ¿no? Un poco parecido, ¿no? Las cosas que son extremadamente bellas y complejas, porque incluso, mira, las cruces, la feria, pero los patios es una cosa muy extraña, ¿no? Muy extraña, una fiesta muy extraña para cualquiera, ¿no? ¿Dónde acaba la ciudad? ¿Dónde empieza una casa? ¿Por qué la gente abre los patios? ¿Por qué los cierra? ¿Por qué se abren uno, se abre otro? ¿Quién vive ahí? ¿Por qué? Entonces, todo esto, hay un montón de explicaciones, hay tesis estupendas, ¿no? Por ejemplo, la de Rosa Colmenarejo, la investigadora aquí de Loyola, ¿no? O de Ángel Ramírez, o gente que ha estudiado este tema, sociólogos que tratan de explicar cosas, digamos, desde la ciencia, ¿no? Desde el conocimiento, ¿no? Pero no terminan o sea, lo explican, pero no terminan de completar un conocimiento, ¿no? Creo que tampoco desde la literatura, ¿no? Y creo que es algo que ocurre, que sucede, ¿no? Y que, bueno, se ha convertido en el mayor atractivo turístico, y a pesar de todo eso, a pesar de que tratamos de comprenderlo, de intentar acotarlo, ¿no? Pero algo que escapa de muchas veces de nuestro conocimiento, ¿no? Porque una señora se dedica un año entero a cuidar un patio, pues, y enseñarlo. Eso es algo que no... Que no tiene respuesta. Sí, porque no es la vanidad, no es decir, mira mi patio, no, porque tampoco creo que hay algo distinto que, bueno, mientras no tenga preguntas se podrá seguir escribiendo sobre eso. Pablo, ¿se podría decir que tu pregón también ha servido un poco a modo reivindicativo, por ejemplo, en la parte de la Batalla de las Flores? Sí, bueno, ahí... ¿Hace ahí un guiño? Bueno, escribir una escena de amor lésbico en la Batalla de las Flores, pues supongo que habrá gente que no le caiga muy bien, ¿no? Pero, bueno, yo creo que es muy interesante, ¿no? Porque Córdoba se ha convertido en una ciudad, bueno, es una ciudad muy plural y donde creo que la gente es muchísimo más tolerante que en otras. Y esto es una cosa que es relativamente nueva, ¿no? Pensemos que personas que tenían una vida sexual diversa, pues lo que hacían es que se iban a Málaga porque se vivía mejor, era la gente más libre, las playas, las cosas, los extranjeros. Y Córdoba en poco tiempo ha logrado, creo, salir de esa mentalidad de ciudad normalizar, cerrada, ¿no? Y estamos normalizando, creo que bastante bien, por supuesto con muchas fallas, ¿no? Y con muchas incomprensiones, pues que la afectividad es un concepto múltiple, ¿no? Y entonces, claro, a mí me parecía que estaba bien, ¿no? El amor no tiene color. Que el amor no tiene color y que un hombre puede querer a otro hombre y una mujer a otra mujer y que no tiene que ser algo escondido, sino que en un lugar tan festivo y tan civil y tan abierto como la Batalla del Flores puede haber dos mujeres que se encuentren y que luego tengan vidas, bueno, con hijos en su casa. Con un hijo y otra que sea auxiliar administrativo. Y sin remordimiento. Es que no hay que tener remordimiento, ¿no? Hombre, a ver, los remordimientos que uno quiera, ¿no? Pero el deseo es que no haya remordimiento, porque la fiesta, si es fiesta debe no tener remordimiento. Otra cosa es que, bueno, pues las cosas uno se termine perdonando a sí mismo en el caso de que se le vaya las manos, ¿no? Pero, bueno, creo que sí que hay una reivindicación clara sobre el amor plural que yo creo que una ciudad y una ciudad contemporánea pues debe reclamar para sí misma, ¿no?
hablas de la pluralidad de Córdoba y a la vez la reflejas en la pluralidad que tiene nuestra feria, porque es así. Sí, nuestra ciudad. Yo me preguntaba a una compañera tuya, dice, bueno, ¿y por qué la feria? Digo, ¿te gusta más la feria? Y dice, mira, yo le ponía un símil semejante, ¿no? Dice, nuestra Venecia son los patios, ¿no? Dice, y la feria es como Nueva York, ¿no? Pues no tiene, Nueva York, ¿qué tiene? Nueva York no tiene nada, o sea, dice, el Empire un edificio muy alto, pero no tiene más. Pero la feria tiene ese encanto de las cosas justapuestas, están unas sobre otras, ¿no? O sea, la música, hay una caseta y justo al lado hay una música con la música totalmente distinta, con ambiente totalmente distinto, y sin embargo coexisten sin problema. Vamos, la música, supongo que se compiten entre sí, pero la gente va a las cosas, va a las casetas o va a su ambiente y no necesita, o sea, nadie necesita que no haya otro ambiente, sino que es lo suficientemente... Somos capaces de cohesionarlo todo, sí, y de disfrutar cada uno de su propio ambiente en un mismo recinto. Claro, el que viene con su rasta hippie, pues va a una cosa, ¿no? El que viene a cantar a Maluma, pues sí, también hace referencia de Maluma. Sí, de Maluma y el Rincón Cubano, en fin, son cosas que están aceptadas, que hay distintos ritmos, distintas cosas, distintas maneras de divertirse, y que creo que la feria no ha sido un lugar acotado para nadie, ¿no? Creo que cada uno puede hacer su propio itinerario de feria, y hay gente que se pasa toda la feria en el Juan 23, sus cosas, Silvio Rodríguez, su historia, luego otros que se pasan pues el tiempo bailando pasodobles con su mujer y su familia en otro sitio, ¿no? Luego otros van solamente a los cacharritos porque no aguantan, y luego ¿y quién se bate botellón? Y allí se pasa, pero es curioso porque lo del botellón es una cosa muy extraña, porque claro, si parece que son los que están contra la feria, ¿no? Pero al contrario, es que se ponen al lado de la feria, los que también participan de alguna manera de la feria, y hay una cierta, no sé si normalización de la diversidad en la feria, ¿no? Y es interesante que en la feria pasan muy pocas cosas, o sea, evidentemente sí, hay problemas de orden público, sí. Pero para toda la gente que viene... Para ser una mini ciudad dentro de una ciudad... Son mucha gente y somos muchos en el mismo sitio. Sí. Y hay muy pocas altercados, peleas, ni problemas, y es cierto y que... es verdad que pueden ir de cualquier edad, mayores, niños pequeños... Y bueno, realmente no es una feria muy segura, ¿no? En general, Córdoba es muy segura. Te voy a contar, ¿sabes lo que me ha faltado a mí en ese pregón? Porque venga, más o menos... te voy a decir el de la feria, te voy a decir el qué, porque digo, hoy, pues aquí me hubiera faltado, a mí, te lo voy a decir, pero bueno, pues yo lo escribo maravilla, ahora. Pero te voy a decir porque estoy segura que esto te va a recordar. Ahora hay mucha más libertad a la hora de salir y entrar. Nosotros estábamos deseando que llegara el sábado de feria para quedarnos hasta más tarde. Evidentemente, es que hay unos horarios y esto iba creciendo. Tú llegabas al sábado de feria. Ahora ya no, ahora ya hay mucho más. Los fines de semana la gente sale y da igual, las 5, las 4, las 6. Sí, pero todos los de nuestra generación estábamos deseando que llegara la feria para ese sábado poder decir, que me dejan toda la noche, que voy a comer churros. Que llegaba y era el amanecer, es que lo veía y era de las pocas veces que veía uno amanecer. Exactamente. Porque era el momento. Hombre, total. No hablaré de esto si ustedes no hablan. Pero bueno, cualquier persona en sus pantallas se acordará. Totalmente. De su Pablo, momento feria. ¿Te ha servido para descubrir algo más de nuestro mes de mayo, el escribir el pregón? Sí. Me ha servido para repensar cosas que yo creía que no sabía y sabía. O sea, a ver, uno va acumulando material, ¿no? Los escritores, cualquier persona, ¿no?, que se dedica a escribir o incluso a cualquier... Va acumulando material, vivencias, historias que uno... Y entonces las va uno sacando del cajón, y va uno buscando y rebuscando historias y también me sirvió para reconciliarme con cosas. A ver, cuando yo era más joven y más estúpido, no digo que no lo sea ahora, yo digo que entonces era más. Claro, nosotros queríamos cambiar la literatura y queríamos hacer la literatura nueva, donde no había otra, y todo nos parecía muy viejo y todo esto. Este pregón te sirve para algo que nos dicen cuando empezamos a escribir, ¿no? Que tendrás que mirar lo anterior para rehacerlo y reescribirlo de nuevo. Entonces, yo he tenido que reescribir de alguna manera, a mi manera, y actualizar los demás tópicos, actualizarlo y darle la vuelta. Eso es también reconciliarte con tu propia tradición, con tu propia literatura, con tu propia ciudad, reconciliarte con muchas cosas a nivel personal, no solamente literario, ¿no? Y eso ha sido el momento, aparte de que me lo he pasado muy bien escribiendo, me lo he pasado muy bien, ha sido 2 o 3 meses que me lo he tomado con mucha calma, escribo un poquito, me llevo
Yo se lo decía a la alcaldesa, digo, es que me lo he pasado muy bien, o sea, yo es que tendría que pagar por pero, por no, este pero rato. no hoy, pero no hoy, ¿no? No, pero no hoy. ya está. Pablo, un placer Nada, tenerte aquí, muchas un gracias. gustazo haber gracias. presenciado ese pregón y de verdad enhorabuena porque mereció la pena estar Muy en bien, ese Salón muy de los bien. Mosaicos, igual que va a merecer la pena que ustedes lo vean a lo largo del fin de semana. Nosotros lo vamos a emitir íntegro Muy para bien. el disfrute de todos los cordobeses Estupendo, y estupendo. para que de una manera u otra aquel que no va a la cata, por la razón que sea, pueda tener su pistoletazo de salida personal Muy bien. a través de ese pregón. Yo lo agradezco. Muchísimas gracias, de Gracias a verdad, vosotros. gracias por acompañarnos en este desayuno y enhorabuena de nuevo por ese pregón. Nosotros nos vamos a despedir hasta el lunes, ¿por qué? Pues porque mañana vamos a darle ese especial de la cata y nos vamos prontito a prepararlo todo, a estar pendientes allí en el recinto de la Diputación para llevarles a casa esa cata del vino Montilla Moriles que ya ha dado comienzo y que mañana pues ustedes desde su sillón, sin molestarse, sin moverse, sin pasar calor, van a poder disfrutar de ella. Así que nos vemos el lunes. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo.